La llegada inesperada. El reloj de la pared marcaba las 7:45 de la mañana cuando el timbre del colegio retumbó por todo el edificio. El sonido metálico y algo chillón era la señal de que la jornada escolar comenzaba oficialmente, y con él vino el murmullo de los pasillos llenos de estudiantes que corrían, algunos todavía abrochándose la camisa del uniforme, otros cerrando las mochilas apresuradamente. En el salón 3B, la profesora Elena Rojas, una mujer de poco más de 40 años, estaba de pie junto a la pizarra. Su silueta recta, la coleta recogida con firmeza y el portapapeles en la mano transmitían la autoridad natural que la caracterizaba. No era la maestra más temida del colegio, pero sí una de las más respetadas, exigente, meticulosa, con fama de no dejar pasar una falta sin reprensión, aunque también era recordada por su enorme sentido de justicia. Ese día había llegado temprano, como siempre. Había pasado por la sala de profesores, dejó su bolso, recogió unas carpetas y caminó hacia el aula con la puntualidad que la distinguía. Ahora, frente a sus alumnos, repasaba la lista de asistencia mientras explicaba las primeras líneas de la lección del día. Los estudiantes copiaban en silencio. El ambiente estaba en calma, solo interrumpido por el roce de los bolígrafos contra el papel y algún que otro suspiro cansado de quienes hubieran preferido quedarse en la cama. Todo parecía normal, salvo por un detalle, una silla vacía al fondo del salón. Era la silla de Sofía Martínez. Sofía era conocida entre sus compañeros por llegar tarde casi todos los días. A veces se excusaba diciendo que el bus había pasado tarde, otras veces confesaba entre risas que se había quedado dormida, y en más de una ocasión, simplemente bajaba la cabeza sin decir nada. A pesar de su impuntualidad, era una chica querida, risueña, algo distraída, pero con una sinceridad desarmante. La maestra Elena miró de reojo la silla vacía y suspiró con fastidio. Anotó algo en su portapapeles y continuó explicando. Ya estaba acostumbrada a los retrasos de Sofía, pero lo que aún no sabía era que ese día la tardanza tendría un motivo muy distinto, y que cambiaría algo más que la rutina de la clase. Los minutos pasaron. El reloj avanzó hacia las 8, y la silla seguía vacía. Algunos alumnos comenzaron a notar su ausencia con mayor insistencia, un par de ellos, sentados cerca de la ventana, se inclinaban de vez en cuando, intentando ver si Sofía venía por el patio. Otros simplemente se encogían de hombros, otra vez tarde, nada nuevo. Parecían decir sus gestos. De repente, un crujido metálico interrumpió la calma. Era la puerta del aula, que se abrió despacio, como si quien entraba dudara en hacerlo. Todos los ojos se giraron hacia allí al mismo tiempo. Y entonces apareció Sofía. Su cabello oscuro estaba algo revuelto por el viento de la mañana, las mejillas sonrojadas por el frío, y respiraba agitada, como si hubiera corrido el último tramo antes de llegar. Pero lo que más llamó la atención no fue su rostro, ni siquiera el hecho de que volviera a llegar tarde. Fue lo que llevaba entre sus manos, un cuaderno viejo, de tapas desgastadas, con esquinas dobladas y hojas amarillentas que asomaban por los bordes. No era un cuaderno cualquiera, lo sujetaba con ambas manos contra su pecho, como si fuera un objeto delicado o valioso. Sus dedos estaban apretados alrededor de él, y su mirada, aunque baja, dejaba entrever una mezcla de nerviosismo y determinación. El murmullo comenzó de inmediato. Algunos alumnos se rieron por lo bajo, como solían hacerlo cada vez que Sofía llegaba tarde. Otros cuchicheaban sobre lo que llevaba. ¿Qué es eso? Parece un cuaderno viejo. Seguro son excusas para que no la regañen. La profesora Elena, de pie junto a la pizarra, alzó la mirada con severidad. Con el ceño fruncido y los brazos cruzados, esperó a que Sofía se acercara. Su voz, firme y clara, rompió el murmullo. Sofía, otra vez tarde. ¿Qué excusa tienes hoy? El silencio se apoderó del salón. Todos esperaban la típica justificación: se me pasó el bus, tenía que ayudar en casa, me quedé dormida. Pero lo que ocurrió fue diferente. Sofía dio unos pasos hacia adelante, respiró hondo y, con voz temblorosa, respondió. No vengo a poner excusas, maestra. Vengo a traerle esto. Extendió las manos y sostuvo el cuaderno hacia adelante. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. La profesora Elena parpadeó, desconcertada. Dio un par de pasos hacia Sofía, tomó el cuaderno y lo observó con atención. La tapa estaba cubierta de polvo,
con marcas de uso y algunas manchas que el tiempo había dejado como cicatrices. Lo abrió con... La maestra tragó saliva, cerró el cuaderno por un momento y respiró hondo. Parecía debatirse entre la necesidad de mantener la compostura frente a sus alumnos y la fuerza de los recuerdos que se le agolpaban en la memoria. Niños, dijo finalmente, con una voz más suave que de costumbre, voy a pedirles algo, necesito que presten atención, porque lo que están a punto de escuchar es parte de mi vida. El salón entero se estremeció. Jamás una maestra había dicho algo así en medio de una clase. Los estudiantes se acomodaron en sus asientos, expectantes, como si fueran a escuchar una historia prohibida. Elena abrió el cuaderno en la primera página y acarició con los dedos las letras escritas a mano. Este cuaderno, empezó, fue mío hace muchos años, cuando yo era apenas un estudiante como ustedes. Un murmullo recorrió el aula, pero se disipó rápido, pues nadie quería interrumpirla. Lo escribí cuando tenía su edad, continuó. Aquí anotaba mis sueños, mis miedos, todo aquello que no me atrevía a contarle a nadie. Era mi refugio, mi lugar secreto. Hizo una pausa y bajó la vista, como si reviviera en su mente los días de juventud. Pero un día, lo perdí. O mejor dicho, alguien se lo llevó. Nunca supe cómo ni por qué. Pasaron los años y pensé que se había perdido para siempre. Y ahora, aparece en tus manos, Sofía. El silencio se hizo más denso. La mayoría de los estudiantes miraban a Sofía con asombro. Ella se removía incómoda en su asiento, como si no supiera qué hacer con tanta atención sobre sí. Elena pasó a otra página y comenzó a leer en voz alta. Sueño con ser maestra algún día, aunque a veces pienso que no soy lo suficientemente fuerte. Mi papá dice que estudiar es perder el tiempo, pero yo quiero demostrarle que se equivoca. Quiero enseñar, quiero cambiar vidas, aunque nadie crea en mí. Su voz temblaba. Una lágrima se deslizó por su mejilla y rápidamente la limpió con el dorso de la mano. Los estudiantes quedaron en shock. Esa confesión de su maestra les revelaba un lado de ella que nunca imaginaron. Detrás de la mujer firme y segura que conocían, había habido una joven llena de dudas, con un sueño que parecía imposible. Este cuaderno me recuerda quién era yo, dijo Elena, cerrándolo por un momento. Me recuerda las veces que estuve a punto de rendirme. Uno de los alumnos, el siempre bromista del salón, levantó la mano sin burlas esta vez. ¿Y lo logró, profe?, preguntó con curiosidad genuina. La maestra sonrió débilmente. Sí, lo logré. Pero no fue fácil. Me tomó muchos años, y en el camino hubo momentos en los que pensé que no podía más. Pero ver este cuaderno me hace darme cuenta de algo. Nunca debemos olvidar de dónde venimos ni lo que hemos soñado. Elena se volvió hacia Sofía. Y dime, Sofía, ¿por qué tu abuela tenía esto? La chica dudó un momento antes de responder. Ella me dijo que usted y mi mamá fueron amigas en la escuela. Que compartieron mucho tiempo juntas. Creo que ella encontró este cuaderno en su casa cuando eran adolescentes, lo guardó. La maestra Elena se quedó inmóvil, como si la hubieran golpeado con un recuerdo inesperado. ¿Tu mamá se llamaba Laura?, preguntó, casi en un susurro. Sí, respondió Sofía, sorprendida. ¿La conoció? Elena asintió con lágrimas en los ojos. No solo la conocí, fue mi mejor amiga. Un escalofrío recorrió el salón. Todos comprendieron que esa historia iba mucho más allá de un simple cuaderno perdido. Lo que Sofía había traído en sus manos no era solo un objeto olvidado, sino un puente hacia un pasado que unía a la maestra con su alumna de una forma inesperada. La campana del recreo sonó, pero nadie se movió de su sitio. La profesora cerró el cuaderno y respiró profundo. Esta historia aún no ha terminado, dijo con firmeza. Pero les prometo que se las contaré. Porque lo que pasó en ese entonces, cambió mi vida. Y mientras los estudiantes permanecían expectantes, la maestra Elena comprendió que, gracias a Sofía, aquel día no sería recordado como una clase cualquiera, sino como el comienzo de una revelación que llevaba demasiado tiempo esperando salir a la luz. El secreto de las páginas olvidadas. El aula se sentía diferente. No era ya un salón cualquiera con pupitres y pizarras, sino un escenario cargado de memorias y silencios. La campana había marcado el final de la clase hacía ya varios minutos, pero nadie se había levantado de su asiento. Era como si todos, incluida la propia maestra Elena,
estuvieran atrapados en un tiempo suspendido, enredados en la historia que había empezado a tejerse con la llegada tardía de Sofía. El cuaderno seguía sobre el escritorio. Viejo, con las esquinas dobladas y el olor característico del papel antiguo que guarda secretos demasiado tiempo. La maestra lo miraba con una mezcla de ternura y temor, consciente de que cada página podía abrir heridas que había intentado cerrar durante años. Niños, dijo al fin, con voz grave pero firme, lo que está aquí adentro no es solo mi historia. También lo es de alguien que ya no está con nosotros. Los estudiantes contuvieron la respiración. Se trata de tu madre, Sofía, añadió, mirándola directamente a los ojos. Laura y yo compartimos este cuaderno. Un murmullo se extendió, pero de inmediato se apagó. La confesión los dejó paralizados. Sofía, con las mejillas encendidas, apenas pudo reaccionar. ¿Mi mamá?, preguntó, incrédula. Elena asintió, acariciando el lomo del cuaderno como si fuera un recuerdo vivo. Éramos inseparables. Teníamos un solo cuaderno, porque queríamos que nuestras voces se mezclaran. Ella escribía un día, yo al siguiente. Nos contábamos nuestros miedos, nuestras metas, incluso nuestros secretos más íntimos. Con manos temblorosas, lo abrió en medio y mostró una página distinta a las anteriores. La letra era más redondeada, más dulce, claramente diferente a la suya. Esta es la escritura de tu madre. Sofía se acercó, y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver las palabras. Allí, con tinta azul algo desvanecida, se leía: si algún día no estoy, espero que alguien le diga a mi amiga Elena que siempre creí en ella. Ella va a ser maestra, aunque el mundo entero le diga que no. Yo quiero ser testigo de su futuro, pero si no puedo, que estas palabras la acompañen. La maestra se llevó una mano a la boca, incapaz de contener el llanto. Lo escribió poco antes hizo una pausa, tragando saliva, de que enfermara. El silencio era tan profundo que se escuchaba el zumbido de las luces del techo. Los estudiantes, que solían desesperarse por salir al recreo, permanecían clavados en sus sillas, como si no quisieran perderse ni una sola palabra. Su enfermedad avanzó rápido, prosiguió Elena. Yo estaba a su lado, pero cuando falleció, este cuaderno desapareció. Creí que alguien lo había tirado o que se había perdido para siempre. Lo busqué durante años, porque en él estaba lo último que me quedaba de ella. Sofía apretaba los labios. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de orgullo y tristeza. Mi abuela nunca me dijo que este cuaderno había sido de mi mamá también, susurró. Quizás pensó que todavía no estabas lista, respondió Elena. Quizás esperaba el momento adecuado. La maestra pasó a otra página, más cerca del final. Esta vez la letra era una mezcla de ambas. Allí había listas de sueños, viajar a la universidad. Sofía no pudo evitar sonreír entre lágrimas. Sentía que estaba conociendo un lado de su madre que jamás le habían contado. De repente, Elena cerró el cuaderno y respiró hondo. Por eso lloré cuando lo recibí de tus manos, Sofía. No solo me devolviste un objeto perdido, me devolviste a mi amiga. Un silencio reverente llenó el aula. Incluso los estudiantes más distraídos estaban conmovidos. Una de las chicas, sentada en la última fila, levantó tímidamente la mano. «Profe, ¿podríamos leer ese cuaderno todos juntos?» La pregunta sorprendió a todos, incluida la propia Elena. Miró a sus alumnos y comprendió algo: ese cuaderno no debía volver a guardarse en un cajón. Había cumplido su propósito en el pasado, y ahora podía tener uno nuevo en el presente. Sí, dijo, con decisión. No será solo mío ni de Laura. Será de todos nosotros. Los estudiantes aplaudieron suavemente, como si quisieran cuidar la solemnidad del momento. Sofía miraba a la maestra con un brillo nuevo en los ojos, el brillo de alguien que había encontrado un lazo invisible con su madre. Esa tarde, cuando el último alumno salió del salón, Elena y Sofía se quedaron solas. La maestra le entregó el cuaderno. «Es tuyo», le dijo. «Porque tu madre lo empezó contigo en mente, aunque no lo supieras». Sofía lo recibió con las manos temblorosas. «¿Y si lo seguimos llenando?», preguntó, con timidez. Elena sonrió. Eso es lo que ella hubiera querido. Y así,
Entre las páginas amarillentas y las lágrimas compartidas, maestra y alumna comprendieron que aquel cuaderno no era solo un recuerdo del pasado, sino una semilla para el futuro. Un futuro en el que los sueños de dos amigas, y ahora de una hija, seguirían vivos en cada palabra escrita.